Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscano en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Tenemos listo el programa de hoy. Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática, nos acompaña Eitel Zambrano, ex Izquierda Democrática, asambleísta independiente en la Asamblea Nacional, y por supuesto el señor ministro de Defensa. ¿Qué carajos pasó con el radar? Señores militares, 12 días. Una sola tarea, debe ser una sola cosa. No te pido 20, no te pido 20. Señores militares, les dijeron, oigan, una cosa, vamos a dejar de jugar vóley un rato, una cosa. ¿Qué pasó? Se lo preguntamos al ministro de Defensa en un rato. Vamos con las entrevistas preparadas para el día de hoy, que por supuesto siempre llegan gracias a Coraza, porque todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Vehículos livianos, pesados, maquinaria agrícola y repuestos están en Coraza. Coraza desde 1946, visítanos en Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el kilómetro 4.5, y síguenos en todas nuestras redes sociales como Coraza Ecuador. Dicho esto, vamos con la primera entrevista del día. Se trata del presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, a quien lo ponemos ya en pantalla, y vamos con la entrevista. Bienvenido, Guillermo, muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Guillermo Herrera es presidente de la Izquierda Democrática, el partido que ha dado un giro a las denuncias de corrupción en la Asamblea Nacional, porque esta es la primera vez que en lugar de estar denunciando a los otros, están denunciando a los suyos. ¿Cómo va esa limpieza, Guillermo? Buenos días, un saludo al pueblo ecuatoriano. Son procesos que yo en lo personal los califico como dolorosos pero necesarios. Izquierda Democrática ha tomado esa decisión firme porque no podemos soportar que se pida dinero a sus colaboradores, que se pida dinero por gestión de cargos públicos. Le dijimos al ministro de Gobierno anterior, no negocie con asambleístas de manera individual, porque a la final le van a salir muy caros, y su siguiente invitado, el señor Zambrano... Es que por bloque salen más baratos, Guillermo. Sí, las negociaciones orgánicas, sin nada a cambio, no le salen ni baratas ni caras, sino que reafirman la institucionalidad. Izquierda Democrática no ha pedido un solo cargo ni lo hará. Y le decía que fruto de eso, le dijimos, si sigue hablando con nuestros asambleístas de manera individual, Izquierda Democrática no va a tener más diálogos, y así lo han entendido. Y le decía que su próximo invitado, el señor Eitel Zambrano, que gracias al arranque y empuje de Izquierda Democrática y de Javier Hervas fue electo como asambleísta nacional, hoy es el principal hincha del señor Lasso. ¿Cuánto le durará? No sé. Entonces esas cosas no se hacen en política, y como Izquierda Democrática, con valentía, con frontalidad, no vamos a dejar de nombrarlas. Ya ahora le preguntamos al señor Eitel Zambrano. Una cosa es ser hincha, otra cosa es ser hincha pelotas. Vamos a ver también cómo es la cosa. ¿Se quedaron resentidos con el asambleísta Zambrano? Resentidos no, él tomó su decisión, y ya el pueblo de Manabí, ese valeroso pueblo, sabrá juzgar. En política eso pasa generalmente. La gente no es tonta, y las traiciones siempre las termina juzgando, y juzgando de manera efectiva. Guillermo, ¿cuál es la postura de la Izquierda Democrática sobre Recalde, el asambleísta que está ahora en el Comité de Ética? ¿Ustedes piden qué? ¿Sanción, destitución, que le den una patada en el trasero y Ortiga en la plaza pública? ¿Qué se pide? Que le den una patada en el trasero como al monigote de Guillermo Lasso, no creo que sirva para nada. Lo que nosotros pedimos que se actúe de manera coherente. Hemos logrado las 27 pruebas presentadas a través de Joana Moreira, calificarlas todas. Algunas pruebas que Recalde ha presentado en la asamblea y hemos pedido que no se califiquen porque no cumplían las condiciones, no han sido calificadas, y creo que la asamblea debe enviarle un mensaje al país. ¿Está por combatir la corrupción o no está por combatir la corrupción? Aquí no es cuestión de personalidades, de amistades, de tirar lodo con ventilador, sino de juzgar las malas acciones, y creemos que Recalde, supuestamente al pedir dinero a sus colaboradores, sea para organizar un té infantil o para pagar sus deudas de campaña, no actuó de manera coherente y no merece seguir representando al pueblo de Pichincha. Guillermo, ¿cómo le va? Jefferson Sanguino le saluda en esta ocasión.
Sobre la reunión que ustedes mantuvieron con el gobierno nacional esta semana, plantearon 12 puntos en lo que tiene que ver con el proyecto tributario y también con la proforma del 2022. En ese sentido, si bien ha habido un primer acercamiento entre ustedes, se habla de esta nueva alianza entre distintos partidos que podrían apoyar al gobierno. Si es que el gobierno no acoge alguno de los 12 puntos que ustedes pusieron sobre la mesa, no van a apoyar con sus votos en el Pleno de la Asamblea hacia el proyecto de económico urgente. Mire, le hemos dicho claramente al presidente y a su equipo económico y equipo político, Izquierda Democrática impulsa todo diálogo, pero diálogo que tenga resultados. Ya hemos tenido bastante experiencia en diálogos, en mesas de trabajo, no en este, sino en muchos gobiernos, y lo que queremos es efectividad. Si nosotros hacemos un análisis de las reformas tributarias, nosotros planteamos algunas ideas para mejorar esa reforma, para que no se impacte, por ejemplo, a 130,000 familias de clase media y que no se elimine, por ejemplo, la ley a las herencias y de ahí más bien se siga manteniendo los recursos. Planteamientos como ese, con razonamientos, con cifras. Lo lógico es que se acojan algunos de ellos, los que nosotros creemos más importantes, que los que no se acojan nos digan por qué no se acogen y nos den la explicación y sobre esa base nosotros tomar una decisión. Lo que pasa en este gobierno, y lo digo con mucha claridad y se lo hemos dicho al presidente, es que parece que hay poco diálogo entre el equipo económico y los equipos de otros ministerios. Le cito un ejemplo. Los diálogos han continuado. El día de ayer nuestros asambleístas y nuestro equipo técnico del Instituto de Capacitación se reunieron toda la mañana, analizaron todos los datos tributarios y cuando se preguntó por qué en ese cuerpo legal se contemplaban algunos temas en materia hidrocarburífera, no supieron contestar. Dijeron que iban a consultar apenas cuál era el criterio del ministro del ramo. Entonces creo que hace falta coordinación en el gobierno, o a menos que sea una estrategia de hacerse los locos y dar largas. Es decir, que se están jugando los votos de la Izquierda Democrática si es que precisamente no se tomen a consideración alguno de los puntos que ustedes pusieron sobre la mesa. Imagínense, si vamos a un diálogo, si conversamos, si le entregamos las propuestas, si no toma en cuenta ninguna de nuestras propuestas, ¿qué es lo lógico que haríamos? Pues no votar por esas reformas legales que para nuestro criterio, si pasan como están, van a afectar no solamente a las familias de la clase media, sino que van a afectar negativamente al aparato productivo del país, y eso es lo que no entiende el señor ministro Cueva. Y yo le digo, le he dicho y le repito con mucha cordialidad, él no debe convertirse en un contador de ingresos y gastos. Él, como asesor económico, como ministro, debe calibrar adecuadamente que las medidas económicas, por un lado, le generen ingreso a la caja fiscal, pero por otro lado, no generen impactos negativos en el sector productivo y en el sector social. Si eso no hace, el gobierno tiene dificultades o tendrá dificultades para poder conseguir los votos y aprobar esta reforma tributaria, que dicho sea de paso, es necesaria para el país una reforma tributaria. Guillermo, la Izquierda Democrática se ha deslindado de los intentos de llevar el debate de los papeles de Pandora hacia el artículo 130 de la Constitución referente a la destitución del presidente de la República. ¿Son responsables o son alcahuetes? Miren, dos cosas ahí. La primera, esta Comisión de Garantías Constitucionales pierde la gran oportunidad de darle a la sociedad ecuatoriana nueva información, elementos de juicio para que la verdad sea totalmente transparente. Perdió esa gran oportunidad y lo que hace en su informe es forzar una recomendación, dejando la posibilidad de que pueda haber un juicio de destitución al presidente de la República. Eso por un lado. Por otro lado, el señor Lasso debe darle las explicaciones al pueblo ecuatoriano. Nosotros le hemos dicho y públicamente lo ratificamos, creemos que él debe asistir a la Asamblea Nacional, debe ponerse de acuerdo con la señora presidenta, asistir a la Asamblea Nacional e informar no solamente a los asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano. Cuándo sacó sus recursos, pagó los impuestos por los recursos, a quién le pertenecen las nuevas empresas, en esta transferencia pagó los impuestos, mucho más en esta situación en donde él está pidiendo que quienes ganan desde $2,000 hagan una contribución adicional. Y si él no demuestra que ha pagado todos sus impuestos
y ahora que es primer mandatario, con qué calidad moral puede impulsar una reforma tributaria. Entonces, le hace falta al país transparencia, no satanizar que la Asamblea no debe controlar esto o lo otro, o que si la Constitución y la ley permiten que el presidente vaya a la Asamblea, permita o no permita, el gobierno debe acordar con la presidenta de la Asamblea, tal fecha, tal día, voy a dar mi declaración, a contestar estas preguntas y cumplo con el país, además que eso lo ofreció públicamente. Guillermo, la reforma tributaria, uno de los grandes miedos del primer proyecto, que era desastroso por decirlo menos, era cómo se cargaba sobre la clase media la factura de la deuda y de la gran farra del sector público. Esta nueva reforma tributaria que sube la vara y carga más sobre las compañías que sobre las personas, ¿es de gusto de la izquierda democrática? Mire, no es tanto así. El aporte que hacen las compañías, nosotros hemos sugerido que no inicie desde los activos de 5 millones, sino de 2.500.000, con un aporte del 0,5%. ¿Por qué? Porque este aporte es temporal, por 2 años. En cambio, el aporte o el incremento en el impuesto a la renta que recae sobre la clase media no es temporal, es definitivo. Es decir, que si hoy se aprueba esto, seguiremos pagando, no habrá cambios en 1 o en 2 años como si hay para las sociedades. Pero para usted, Guillermo, una persona que gana $2.000 mensuales, $24.000 al año, es la clase media. Mire, independientemente de eso, sí, es de clase media, pero no es una persona que en este país se permita lujos, es una persona que se ve obligada a educar a sus hijos en una institución privada, a sacar un crédito para pagar esos estudios, que puede salir una vez al mes con su familia a demandar servicios de restaurante, por ejemplo, y que con este incremento va a dejar de demandar ese tipo de servicios, y allí está el impacto negativo sobre la economía. Y algo más preocupante. Hombre, ¿cuándo fue, Guillermo, que la izquierda democrática se volvió keynesiana y el presidente Lasso se volvió fiscalista? ¿Cuándo se cambiaron los papeles ustedes? Bueno, keynesianos, todos los economistas coherentes de este país hemos sido de corte keynesiano, al menos los que tenemos formación en la universidad pública y en algunas fiscomisionales, pero sin duda que el discurso del gobierno ha cambiado en un discurso liberalista, con reducción de impuestos. Hoy se quiere incrementar los impuestos, entonces no hay sindéresis en lo que se dijo en campaña con lo que se está aprobando ahora. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Asegurar que las reformas, que las medidas recaigan en quienes más tienen. Ojo, se contemplan algunos cambios que dan la posibilidad para que vuelvan los créditos vinculados. Se habla en uno de los artículos que la posibilidad de créditos a quienes tengan desde el 6% de acciones en un banco pase ahora al 25%. Recuerden ustedes que ese fue una de las causas fundamentales para el feriado bancario, los créditos vinculados. Le hemos pedido que se quite, que se elimine, que eso no tiene razón de ser, y nuevamente los técnicos del Ministerio de Finanzas se alzan a ver, se miran y dicen que no entienden, que van a preguntar por qué se ha puesto ese artículo. Entonces hay cosas de la letra pequeña que hemos revisado con mucha atención y que, por ejemplo, si se mantiene ese artículo, ¿cómo vamos a apoyar una reforma que pueda permitir un manejo inadecuado del sistema bancario? Con las normas, con las regulaciones, el sistema bancario en el Ecuador se ha fortalecido. ¿Por qué vamos a permitirle que vuelvan los créditos vinculados? Hasta aquí el comentario del presidente de la izquierda democrática. Muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. Te envío un fuerte